Y creo que la mejor comida china sí dicen que es de Mexicali. Órale. Yo sé que los mexicanos nos encanta así la salsa, el chile, todo. Aquí le van a bajar tantito. ¿Cuál es tu juicio Ajá. personal sobre la comida china en el centro de Ciudad de México? Es que esa no es la comida. Sí, No es comida china. O sea, es comida china, pero ya muy tropicalizada. claro. Un platillo de verduras con carne. Ajá. Quizás, no sé, en el norte de China, que es Sichuan, ahí Ajá. es muy picoso, muy. Sí. Aquí le van a bajar tantito. O sea, pero yo sé que los mexicanos nos encanta así la salsa, el chile, todo. Pero, o sea, sí le bajan tantito. Como que les ponen como sabor, es más bien lo sazonan algo más tropical, por decirlo. O sea, como, Ya. como más a lo que están acostumbrados. Sí. Como sus, Sí, sí, sus sí, sabores sí. y sus, Como lo su adaptan, sazón. pues. Ok. Ya, ya. En Alemania, por ejemplo, lo que todos los restaurantes chinos tienen, todos es pato ácido dulce, con salsa ácida. Sí, el dulce. agridulce. Agridulce, esa. Sí, Sí, el pato. sí. Ah, pero buenísimo, a mí me encanta. Por ejemplo, una cosa que es un platillo es muy chino es el pollo frío. Mm. O sea, es como un pollo cocido Ujú. o no sé si es cocido, hervido. Lo parten en pedazos y lo meten en hielos, pero ese platillo se come frío. Órale. Y yo siento que está raro decir como comer un pollo frío. Ajá. Está raro. Y obviamente para tropicalizarlo yo siento que es como de vamos a cocinarlo, o sea que salga calientito, Ok. meterle como Sí. un sazón como más Sí. rico Sí. o no sé, como para el paladar mexicano. Sí. Y meterles así como unas verduras. Ah, ¿Sabes? Como que eso siento como que lo tropicalizan. Ya, órale. Pero el otro día me di cuenta que ahorita que dices de la comida china que venden en el centro, Ujú. de esos buffets, Ujú. yo dije, sí, está muy como para, o sea, mexicanos o, bueno, cualquier lugar fuera de China, Ujú. pero creo que, no sé si es verdad o no, pero escuché que mucha gente, o sea, tuve una conversación el otro día donde decían que esa comida, o sea, no está tropicalizada, sino como que sí de verdad lo hicieron, o sea, como Ujú. que, no sé, porque creo que en Mexicali es donde hay muchos chinos. Sí. En el norte, en el Sí, como Mexicali hay muchos. muchísimo. Sí. Y creo que la mejor comida china sí dicen que es de Mexicali. Órale. Sí, sí, sí. He Escuché lo escuchado. mismo. Ajá, yo Sí. también. Sí se me Órale. antoja probar la comida de Mexicali algún día. Estaría curioso que grabes Sí, eso. sí. Para ver, para calificar. Pero sí, no sé, pero sí, la comida del centro, de la comida china, Ajá. no soy fan. O sea, no soy fan y sí le daré como un 6, Ok. 7. Y otra cosa que es curiosa, que el mismo fenómeno de lo que dices tú como de comida tropicalizada Ajá, o adaptada pues al ajá. mercado local, pero en forma de buffet, también el mismo concepto de comida china, boom, pegó bien cabrón en Alemania. Y ¿En serio? sí, y la neta lo he visto creo que en España también. Ajá. Sí, sí, es que, no, pues, ¿sabes más o menos cuál es la comunidad china en el extranjero, más o menos? ¿Cómo que, como? O sea, por ejemplo, el de los alemanes, Ujú. somos, creo que en Alemania son 82 millones de alemanes, no, de habitantes. Y hay más o menos, creo que ahora mismo 100 millones de personas vivas con pasaporte alemán, tal vez un poco menos, pero muchos, pues, Ok. entonces seríamos 20 millones que vivimos ahí, pues, en todo el mundo, ¿no? Ajá. Algunos en Suiza, bueno, otros pocos en México, etcétera. Yo creo que de chinos están, o sea, en todo el mundo. O sea, en todo el mundo, no por algo. Como los Dicen que, mexicanos. ajá, sí, también. O sea, no por algo es que China es así el país con más población. O sea, Sí. yo pensaba que no, pero sí, o sea, en todos lados hay chinos así Ujú. de que distribuidos en todo el mundo. Sí. ¿Tú tienes amigos alemanes aquí? Yo tengo un amigo alemán, dos. Uno, dos. Y los dos los conozco por fútbol aquí. ¿Y Porque me cómo, gusta ir al fútbol a veces. y cómo son los alemanes? Son como abiertos. O sea, por ejemplo, los chinos que son muy, no sé cómo decirlo, es como muy chinos, o sea, Ujú. como muy, o sea, como que nada más tienen su comunidad entre ellos. O sea, Mm. como son muy cerrados, pues. Y, y hay chinos como,
pues no sé, como yo, mis hermanos, que ya no sé si se pueden decir como primera generación Ya, y luego segunda generación, que se van como abriendo más y claro. conociendo más gente y saliendo con gente extranjera Sí, sí, sí. y ya no solamente entre ellos. Sí. ¿Tú crees, por ejemplo, eso es algo, porque claro, hay mucha comunidad, y siempre ha habido, de hecho, en Sinaloa conozco un chico que, bueno, hubo mucha migración también de Ajá, China, como es, ahí hay muchos puertos, ¿no? De ajá. China, de Japón, etcétera, y ahí también es justamente creo que lo que tú describes, que primero estaban así entre ellos, pero ya se supermezclaron, o sea, de Sí. segunda, tercera, cuarta generación incluso. Y me preguntaste si los alemanes como integramos en el comienzo, es como si mantenemos como una cierta barrera, yo Ajá. diría, ya, pero al final yo creo que si tú pones la mayoría de los alemanes que salen de Alemania salen por algo también, ¿sabes? Ujú. Por una búsqueda, pues, Ok. ¿no? Y normalmente sí se terminan, yo me atrevería a decir que sí se terminan integrando, obviamente manteniendo sus peculiaridades, ¿no? Tal Ok. vez en el acento, en ciertos hábitos. Sí. ¿Tú crees, por ejemplo, que los chinos hoy en día que pues recién llegan o hace pocos años llegan, sus hijos Ujú. también van a ser en algún momento como tú, no sé, que estén como, sí, que se vean como mexicanos, que sean parte de, pues sí, de la sociedad mexicana, que hablan un acento que se habla acá, pues. Yo creo que sí. O Sí. sea, yo creo que sí, porque o sea, los chinos y chinas que he conocido, Ujú. hemos hablado y tenemos como esos mismos como, no sé si decir como traumas o Ajá. como situaciones muy similares de que, por ejemplo, lo que te decía como de la comida. Ujú. En la escuela es como raro